Entonces ese impulso es el que vamos a aprovechar y el que vamos a materializar en productos, en creatividad, ¿no? Entonces, bueno, les confieso que además de Linda yo tuve otra musa, que tampoco es humana, que también me llevó a escribir durante un tiempo, que fue mi bicicleta, que se llama Milady. Entonces, de nuevo, ahí no tenemos un ser vivo que genera una serie de sensaciones con el que tenemos una serie de experiencias. Entonces, esto, de nuevo, no es Milady, no es Linda, soy yo, es lo que a mí me generan estos seres, estos objetos, ¿no? Entonces, digamos que se requiere de una cierta sensibilidad, de una cierta forma de estar en el mundo para percibir estas sutilezas que van por debajo de lo que vivimos y vemos y experimentamos habitualmente. Y no solo percibirlas, sino además de eso, poder darles una voz, poder darles un carácter y poder hacer que el mundo a través de nosotros y de nosotras sea también partícipe de estas sutilezas y se pueda conectar con ellas, porque todo el mundo, de alguna forma, también reconoce esas sensaciones de interaccionar con un perro, también reconoce esas sensaciones de la bicicleta. Pero este enfoque que vamos a plantear acá es precisamente el opuesto al habitual. Es yo interacciono con el perro, yo interacciono con la bicicleta. Aquí no, aquí es que el perro y la bicicleta interaccionan conmigo. Entonces, hay un giro en el enfoque y eso es precisamente lo estimulante, lo creativo, lo diferente, lo retador. Una de las situaciones más llamativas de mi vida con Linda ha sido integrarla en muchísimos espacios, generalmente copados por humanos, ¿sí? Entonces Linda ha viajado o viaja, Linda ha asistido a congresos de derecho penal conmigo, como guardaespaldas y dama de compañía. Linda tiene su propio stand en la Feria del Libro de Bogotá, y eso fue toda una hazaña, lograr que doña Linda pudiera firmar sus patógrafos y recibir a sus fans allá. ¿Por qué? Porque en la Feria del Libro no hay perros. Entonces fíjense la magia, ¿no? Hay una perra escritora y como por arte de magia el mundo gira y se mueve y resulta que consigue un acceso y ella tiene un stand y la gente va a verla allí y se genera toda una sinergia en el mundo real, ya no en la ficción, ya no en un libro, eso es real. ¿Sí se dan cuenta del poder que tiene la palabra? Del poder que tiene la creación, del poder que tiene trasladar una realidad que existe. Es decir, cuando yo escribo en voz de Linda, yo no invento. Y esto lo vamos a matizar ahorita más adelante. Pero yo no invento, yo no estoy imaginando puramente, ¿no? Yo estoy observando ese ser y no les hablo de comunicación como hablan algunas personas de que tienen, pues eso, no sé cómo se llama, no me acuerdo la palabra, telepatía, o que los animales les hablan de determinada manera. Yo no hablo de nada de esto, yo hablo de algo mucho más normal que tiene que ver con la observación, o sea, nada excepcional, ¿sí? Nada excepcional si una persona tiene el interés y tiene una cierta habilidad que además se puede ir aprendiendo. Entonces, se trata de observar, no se trata de hacer nada raro. Y ya dentro de eso podemos elegir si plasmamos la realidad así tal cual, que obviamente siempre va a tener un toque nuestro, o también podemos jugar con los animales, o sea, podemos darles vida de cualquier manera, y esto lo vamos a ver, ¿sí? Pero el caso es que, hagamos como hagamos, vamos a contribuir a que esos seres generalmente de segunda clase, generalmente invisibilizados, generalmente vistos como algo ajeno, de los que muchas personas ni siquiera son conscientes hasta qué punto están en nuestro día a día, tengan ese espacio. Vaya, y no voy a decir conquistando, voy a decir vayan ocupando lugares. La imaginación compasiva es algo que necesitamos tener clarísimo
siempre que vayamos a escribir cualquier cosa que afecte a otras personas o de una manera absolutamente evidente cuando vayamos a escribir en voz de animales. Y es que siempre que escribimos vamos a imaginar. Es decir, no hay manera humana de saber qué piensa la otra persona y de saber qué piensa el otro animal. No existe. Con el animal es evidente, ¿no? Porque encima ni siquiera le hablan a uno de la manera en que llamamos a hablar, porque se comunican con uno de una manera absolutamente precisa, exacta, clarísima, ¿sí? Los animales se comunican entre sí y con nosotros. Y los humanos también, a través de la palabra y a través de gestos o de expresiones que, por ser de la misma especie, en teoría nos deberían resultar más familiares, más claras de identificar. Pero la realidad es que no sabemos, y esto en las discusiones de pareja se hace evidente, no sabemos lo que hay en la cabeza del otro. No podemos saberlo, ni siquiera abriéndole la cabeza con un hacha y mirando dentro vamos a poder saberlo. Los escáneres, esos que nos ponen allí para ver las luces del cerebro, de pronto nos aproximan, pero igualmente no podemos saberlo. Por tanto, cualquier ejercicio de escritura en voz de el detective no sé cuántos, el perro Toby, el vecino de enfrente, cualquier personaje que no seamos nosotros, va a ser un ejercicio de imaginación compasiva. Es decir, vamos a ponernos en los zapatos, ponernos en las zarpas, ponernos en el lugar de esa persona y a través de todas las herramientas que tenemos de observación, de sensibilidad, de percepción, pero también de nuestras experiencias previas, de nuestras valoraciones, de nuestra forma de estar en el mundo, vamos a deducir o vamos a inferir qué está pensando esa persona. Y esto lo hacemos constantemente. Entonces, la palabra compasiva tiene que ver acá con un ejercicio de empatía, de compasión, de ponerse en el lugar. Entonces, siempre que escribamos en voz de animales, vamos a hacer un ejercicio de imaginación compasiva. Por eso, nadie nos puede decir, no, es que eso que está escribiendo usted es que se lo está inventando. ¿Sí? Bueno, mejor dicho, nos lo pueden decir, pero no nos lo pueden decir como una reproche o como una estrategia para devaluar lo que estamos haciendo. Porque en últimas, cada vez que hablamos con nuestra pareja, estamos inventando. O cada vez que escuchamos, porque estamos percibiendo, nos estamos poniendo en el lugar, estamos constantemente con un montón de canales abiertos para percibir la realidad. Pero la realidad pasa por nuestra mente. Estamos haciendo un ejercicio de imaginación compasiva. Estamos dando voz a los demás a través de nuestros ojos. Por tanto, no hay un límite entre dar voz a otro humano y dar voz a un animal. Estamos haciendo el mismo ejercicio en todo caso. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el caso del animal, obviamente, tenemos que hacer saltar una frontera, que es la frontera de las especies. Y a mí personalmente esa frontera no me resulta compleja, porque por alguna razón me resulta muy fácil entender su lenguaje. Pero hay personas que donde yo entiendo esto entienden otra cosa. Hay personas que entienden otra cosa a nivel comunicacional directo. O sea, el gato maulla, yo entiendo una cosa y Amalia entiende otra. ¿Sí? Y esa comprensión muchas veces va a tener que ver con cómo vemos, cómo estamos en el mundo. Y en el caso de los animales, cómo vemos a los animales. Entonces, muchas veces vamos a entender que el gato está desesperado, tiene frío, está sufriendo por cómo vemos a los animales. Hay veces que claramente el gato está sufriendo, quiero decir, esto no lo voy a negar. Y el perro, pero hay otras veces que el perro está sufriendo precisamente por esas protecciones que le damos nosotros pensando que le hacemos un bien. ¿Sí? Y aquí entramos en el concepto de la humanización. Entonces, el reto está precisamente en salirnos de nuestra mente humana lo más que podamos y dejar permear
otros estímulos, otras formas de ver el mundo. Y este es el súper reto. Con esto entronco con otro concepto que tiene que ver con la credibilidad. Cuando yo leo libros escritos en voz de animales, muchas veces no me resultan creíbles. Muchos de los escritos de la literatura universal que tratan de animales son fascinantes y realmente logran que yo en particular o el lector se meta en esa experiencia. O sea, realmente cambie de paradigma, se le mueva a su piso habitual. Hay otros, sin embargo, que resultan poco creíbles. ¿Sí? La voz a un animal se le puede dar, obviamente, tratando de meternos en su universo, en cómo ellos perciben el mundo, y también a raíz o a través de la utilización de términos como pues ladrar, ronronear. En el caso de Linda, por ejemplo, hay incluso palabras inventadas, como es la perrografía, como es superación perronal, como es la peregrinación a Santiago de Compostela, ¿sí? Hay palabras inventadas alusivas al universo canino. Entonces, un recurso muy habitual, que obviamente es conveniente que tengan en cuenta, es el utilizar ese tipo de verbos en lugar de hablar, pues entonces ladro, maullo, gimo, berreo, en fin, lo que quieran. Pero cuando el libro se basa en esto, es decir, tenemos un humano hablando a través de un perro y todo lo que vemos de perro es esto, entonces no resulta creíble. La credibilidad pasa por plantear la vida del animal conforme a sus estímulos reales, no conforme a los nuestros. Sus estímulos, sus intereses, lo que los mueve a la acción. Esto da credibilidad. Los animales tienen una dignidad, tienen una forma de estar en el mundo de la cual podemos aprender y que también es importante que la plasmemos, porque precisamente hacia ahí es hacia donde queremos ir. Entonces, si no hay registro de eso, ¿cómo vamos a orientar en esa dirección? Y luego a veces caemos en otro extremo que tiene que ver con eso, con el animal tierno, servicial, generalmente el perro, ¿no? Conozco un libro que está escrito en voz de un perro guía y no era creíble, porque solamente plasma la parte del servicio del perro. Pero un perro guía es un perro con un nivel de sacrificio absolutamente brutal. Y eso tiene que estar ahí. El perro renuncia a ser perro por ser un perro guía. Entonces, aunque el vínculo que se genera con su persona ciega es absolutamente firme, hay mucho amor, etcétera, pero eso no es un perro de verdad. Un perro guía sufre y luego ya hay un momento en que su entrenamiento ya llega hasta tal punto que un perro guía pues ya no se relaciona con una serie de instintos, pero esa parte hay que contarla también. Entonces, igual que en los animales claramente sufrientes, hay que contar la otra parte. En el caso de un perro o de un animal eminentemente feliz, tranquilo, también hay que contar esos conflictos. Y eso es meterse en la cabeza de un animal. Eso es salirse de la idealización de lo que vemos nosotros, que es nuestro vínculo, y aquí generalmente hablo de perros, y en el otro caso también generalmente hablo de perros, porque los perros de alguna manera se han ganado el camino a nuestro corazón, o sea, son nuestros compañeros desde poco después de que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, la credibilidad pasa por estos aspectos, por realmente tener en cuenta todas las facetas, igual que nosotros tenemos varias facetas, y ahí sí, hacer hincapié, y esto es un recurso literario muy valioso, hacer hincapié en
determinadas facetas, y generalmente las que son más disruptivas con lo humano son las más chistosas. Entonces, por ejemplo, acá es el claro ejemplo de la obsesión defensiva de Linda. ¿Sí? Entonces, eso es divertido, porque es ver claramente, o sea, y es así, Linda ve su mundo entre mi territorio y fuera de mi territorio. Y plasmar esto tiene un juego humorístico grandísimo, porque nosotros no vemos la vida así, o porque nosotros estamos acostumbrados precisamente a disimular cada vez que sentimos envidia, sentimos rabia, sentimos celos, sentimos todo esto. Estamos entrenados a eso. Sin embargo, un perro puede ser absolutamente honesto en esto, y esto es lo mágico. Y a la medida en que nos ponemos en contacto con esa emoción del perro, con ese interés del perro, con esa animalidad del perro, podemos también reconocernos la nuestra. Los animales tienen muchos matices también. Entonces, ser capaces de plasmar eso es mágico. Sus estrategias para adaptarse a la vida con nosotros es tierno, es mágico. Y esas estrategias las podemos observar y ellos nos pueden hablar de esas estrategias. Entonces, y entro en el último punto más teórico, a la hora de construir un personaje, pues tenemos que tener en cuenta, el primer objetivo es divertirnos. Porque la diversión es el motor más grande que hay. ¿Sí? Divertirnos. Conectarnos con él. Entonces, sentir. No hay personaje sin emoción. Igual que no hay personaje sin observación. Y hablo de personaje animal y hablo de personaje nuestro mismo. Yo no puedo escribir mi vida sin emoción, porque la emoción es lo que nos lleva por el mundo, o sea, es lo que nos lleva de la mano siempre. Y sin observación. En tercer lugar es la reflexión. Y el siguiente paso es la plasmación. Por eso les decía, si su merced tiene corazón, tiene alma, tiene cerebro, es capaz de escribir una lista de la compra y de manejar un computador, ya puede escribir. Lo tiene todo. A la hora de escribir mi biografía, el primer pensamiento fue, listo, ¿cómo voy a plantear esto? Primero, ¿cómo voy a organizar toda esta información? Segundo, ¿cuál va a ser la forma de abordaje? ¿Voy a hablar desde hoy mirando hacia atrás? ¿Voy a hablar desde mis reflexiones de hoy sobre los eventos de atrás? Es decir, desde la mente. ¿Voy a hablar desde los hechos? ¿Voy a hablar desde la emoción? Entonces, esto surgirá de una manera más o menos espontánea y natural, pero ya van a ir viendo. Voy a hablar desde los juicios. Yo pienso que, yo dije que, porque pensaba que. ¿Sí? Y voy a utilizar los eventos como anecdóticamente, o van a ser los eventos el eje central del relato. Entonces, esto lo vamos a ver en estos escritos y vamos a ver eso, su estrategia comunicativa, sus intenciones, la forma de construir los personajes, y vamos a ver con qué resonamos mejor, con qué resonamos más, qué nos llama la atención, qué decimos, no, esto no me gusta, no me dice nada, no me lo creo. ¿Sí? Ese es el objetivo de ese paseo por la literatura universal en voz de animales. Si quieres escribir en voz de animales y aprender mucho sobre ti y sobre ellos en el trayecto, te invito a visitar mi página web yamilafakhouri.com. Allá encontrarás el primer curso de escritura en voz de animales del mundo, expresamente hecho para ti.